Bien, pues este es el calentador de comida de la marca Boria. Es totalmente de silicona, tiene un tacto bastante bueno, venía totalmente enrollado. Y bueno, algo que no sé qué tal aguantará el paso del tiempo es el cierre, que sospecho que acabará rompiéndose, se acabará rajando seguramente, porque esto cierra así y bueno, pues de quitarle una vez y otra me imagino que acabará partiéndose por ahí. Como digo, es totalmente de silicona. Aquí atrás tenemos las resistencias y estos topes de goma que lo que hacen es levantarlo hacia arriba para disipar un poquito el calor. Y voy a mostrar un poco el funcionamiento. Yo lo dejaré aquí encima de la mesa porque la verdad que me gusta que no se me enfríe la comida y bueno, como tardo bastante en comer, pues no quiero andar yendo y viniendo al microondas a calentar la comida. Y como es hasta para cualquier tipo de vajilla, pues no va a haber ningún inconveniente. No sé si será lo más ideal, pero yo lo voy a hacer así. Vale, voy a explicar un poco el funcionamiento de cómo sería. Bueno, aquí simplemente tenemos cuatro botones que no hay que apretarlos, es una pulsación, o sea, son táctiles. Tenemos el botón de encendido, el primero, el temporizador segundo y luego el más y el menos, o el menos y el más en este caso, que es para regular tanto la temperatura, que tiene 7 niveles, va desde los 40 grados Celsius a los 100, y el temporizador, que tenemos por defecto hasta las 8 horas, perdón, pero si dejamos apretado el botón del temporizador durante 3 segundos, pues podemos llegar hasta las 99. También podemos hacer un cambio entre grados Celsius y Fahrenheit si dejamos apretado el botón más y menos a la vez durante 3 segundos, que esto nos lo pone aquí. Pero bueno, para que se vea voy a hacer la demostración. Para encenderlo simplemente un toque. Por defecto nos va a salir a 100 grados Celsius. Y ahora pues simplemente si quisiéramos bajar, pues en el menos, y si quisiéramos subir, en el más. Si quisiéramos cambiar, como he dicho, de temperatura, de unidad de medida de temperatura, dejamos apretado, ya lo tenemos en Fahrenheit, queremos cambiarlo otra vez, vamos a dejar apretado, temporizador máximo hasta las 8 horas. Si quisiéramos pasar a más tiempo, hay que dejar apretado el temporizador y ya podríamos poner hasta 99 horas, que sería el máximo. Y simplemente si quisiéramos pararlo, pues dejaríamos aquí un toque y se apagaría, nos saldría el off. La primera vez que lo uséis, seguramente que huela bastante a silicona, no os preocupéis, que esto es totalmente normal. Y bueno, decir que al principio pues, se calienta muy rápido por aquí, por la zona central, y tarda un poquito más en calentarse en los extremos, pero cuando pasan unos segundos se iguala toda la temperatura. Así que nada, la verdad que yo ya lo he probado, estoy bastante contento y bueno, y con el paso del tiempo pues iré actualizando si hay algún inconveniente, si funciona bien, si no funciona bien, si deja de calentar por alguna zona, si encuentro algún contratiempo o si por el contrario también pues la goma esta que cierra acaba rompiéndose, que sospecho que sí, a menos que la deje aquí en la mesa siempre, que no va a ser el caso, se lo dejaré para cuando coma, pero creo que acabará rompiéndose y bueno, eso lo actualizaré con el paso del tiempo. Commander cette planche, ce tapis pour réchauffer les plats.
on l'allume. Il y a plusieurs degrés de température, jusqu'à 100 degrés. C'est d'excellente qualité, il est vraiment au top. C'est du caoutchouc ou du silicone. Là, il y a les supports avec plusieurs pieds. C'est vraiment bien, il chauffe rapidement. Il y a aussi une durée de chauffe. Voilà. Ici, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures passées. Voilà. C'est vraiment de très très bonne qualité. Il y a toutes les recommandations. Il est fourni avec sa housse. Il se referme parfaitement. Je recommande, il est vraiment top. Il est grand, vraiment vraiment top. Got this heating mat from Boria to test out, and it goes up to 212 degrees Fahrenheit. You can change the temperature by minus or plus. It also has a clock, so you can set the duration of how long you want it to be on. And the whole mat is hot. It's made out of rubber, and it has a little stand on it, so it's above your countertop and safe, and is heating the entire area. So it keeps coffee, regular food, pots, whatever you want to set on here, completely warm. This is a game changer for evening meals and parties. Absolutely love it. Bon.